Buenas noches a todos, el Señor les bendiga. Estamos agradecidos con el Señor porque hoy nuevamente nos podemos reunir y podemos llegar hasta su casa para poder llevar la palabra del Señor. Vamos a poner esta reunión en las manos de Dios, así que le invito a que pueda cerrar sus ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por cada uno de los hermanos y amigos que están conectados hoy a esta transmisión. Quiero pedirte, Señor, juntamente con ellos, que por favor nos hables a través de tu palabra. Quiero pedirte también, Señor, que tu palabra sea revelada en nuestra vida, que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros y que cada uno reciba la porción que está necesitando el día de hoy. Todo esto lo creemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a adorar al Señor. Vamos a profetizar este día. ¿Cuántos están listos? Rompo las cadenas del temor que me ataban. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Vamos, dilo. Profetizar. Una vez más. Profetizar. Wow, oh, 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 oh. Vamos a cantarlo. Avanzo hoy para hacer lo que has declarado. Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios, confiésalo, en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Vamos a decir lo que se escuche. Profetizar. Wow, profetizar. ¿Y quién vive? Y dale un grito de júbilo. Vamos a confesarlo. ¿Están listos? Te alabo, ya no hay derrota en mí. Te alabo, redimes en mi vivir. Te alabo, tu poder habita en mí. Cántale. Te alabo, victorioso soy en ti. Te alabo, por tu espíritu en mí. Te alabo, tu poder habita en mí. Vamos a cantar. La palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. ¿Cuánto lo creen? Profetizar. Wow, profetizar. Vamos. Wow, oh, oh, oh. Oh, 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 oh.
te adoramos. Oh Padre, te exaltamos solo a ti. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Así es, Señor, lo creemos, oh Santo Espíritu. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Oh Padre, el Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Dilo, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Así es, Señor, la tierra canta tu nombre. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Dilo, ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo.
Esto es Lluvias News. Te invitamos a ser parte de nuestros cultos generales, domingo a las 11 a.m. por medio de nuestra página de Facebook Lluvias de Gracia San Lucas. Miércoles a las 7 p.m. por medio de nuestro canal de YouTube Iglesia Lluvias San Lucas. Sé parte de las actividades semanales, reunión de oración e intercesión todos los días a las 6 a.m. y 6 p.m. a través de Zoom. Reunión de jóvenes todos los sábados a las 4:30 p.m. a través de Google Meet. Para los niños de la casa, domingo a las 10:30 a.m. nuestro programa Lluvias Kids por nuestro canal de YouTube Iglesia Lluvias San Lucas. Te invitamos a ser parte de nuestros grupos familiares. Comunícate con nosotros para incorporarte. Reuniones mensuales. Reunión de matrimonios Mega Armonía el primer sábado de cada mes a las 8 p.m. a través de Zoom. Reunión de damas, mujeres de linaje real, el último jueves de cada mes a las 3:30 p.m. por medio de nuestra página de Facebook. Reunión de varones, La Fortaleza 1613, último viernes de cada mes a las 8 p.m. a través de Zoom. Comunícate para ser parte de todas nuestras reuniones semanales y mensuales a través del WhatsApp 55 65 87 81 o en nuestra página de internet www.lluviasanlucas.org. Esto fue Lluvias News. Qué bella alabanza la que hemos tenido hoy. Y vamos a iniciar con nuestro mensaje. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante, muy relevante para todos los creyentes, para todo aquel que somos hijos de Dios. Y hoy hablaremos acerca del escudo de la fe. Y para eso quiero que por favor me acompañes a Efesios capítulo 6, versículo 16. Y quiero leerte esta versión. Dice la palabra: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y ahora te voy a leer otra versión, traducción lenguaje actual, que dice: que su confianza en Dios sea como un escudo que apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Al hablar de la fe, la Biblia nos habla y nos pone de ejemplo un escudo. ¿Por qué? Porque usted sabe que un escudo sirve para proteger. Y cuando Pablo estaba escribiendo esta carta a los Efesios, él se encontraba preso en Roma. Y seguramente él se inspiró de ver los uniformes, de ver el armamento que el ejército romano tenía. Pero dice que el escudo que utilizaba este ejército romano era un escudo muy grande, dice, rectangular y semicurvo. Era una pieza de metal cónica y puntiaguda que se colocaba en la parte central externa. Y debido a su tamaño, que era de más de 1 metro de alto y casi 1 metro de ancho, los soldados quedaban suficientemente protegidos de sus enemigos, desde las rodillas hasta la altura de los ojos. Entonces, la fe es esa parte de la armadura del cristiano que le sirve de escudo, que le sirve de protección. ¿Sabe que hay una palabra que dice que el Señor nos rodea como un escudo con su favor? Y cuando usted escucha la palabra escudo, siempre viene a nuestra mente protección, siempre viene a nuestra mente cobertura. Y en Hebreos 11:1 nos habla acerca de lo que es la fe. Para entender qué es el escudo de la fe, también debemos de conocer qué es la fe, según la Biblia. Dice Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Significa que fe es poner toda nuestra confianza en Dios. Fe va más allá de nuestra mente humana. Y yo quiero invitarle que hoy usted pueda pedirle al Espíritu Santo que le permita ver más allá de lo que ha visto hasta ahora. Cuando nosotros venimos al Señor, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, necesitamos una medida de fe. Esa es una fe que nos sirve para recibir salvación. Pero a medida que nosotros vamos entrando al reino de los cielos y vamos creciendo, debemos de irnos alimentando para seguir creciendo espiritualmente. Y a medida que vamos creciendo espiritualmente y que vamos madurando, también asimismo nuestra fe debe ir creciendo.
Mire, no es normal que un hijo de Dios, tal vez de ya mucho tiempo de estar en el Señor, tenga una fe muy baja o que carezca de esta fe. Usted sabe que estamos pasando por tiempos muy difíciles, donde todo aquello que nosotros oramos muchas veces no es lo que vemos. Pero aquí encontramos en Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y eso qué significa? Significa certeza, es una palabra clave ahí. Certeza y convicción, ambas palabras me hablan acerca de seguridad, que yo estoy seguro que eso va a suceder. Y mire, es tan curioso que nosotros todos los días asumimos que nos vamos a levantar, que vamos a abrir los ojos y ya sabemos que va a haber sol en el cielo, ya sabemos que hay nubes y al llegar a la noche ya sabemos que va a haber luna. Entonces así debe ser nuestra confianza, seguros de lo que Dios está haciendo, seguro de lo que Dios ya dijo en su palabra, porque eso es la fe. La fe no es aquello que nosotros vemos y por eso estamos seguros. Al contrario, la fe es tener la seguridad de aquello que todavía no hemos visto, pero que sabemos. ¿Y dónde está nuestra confianza? En lo que Dios dijo. Sabemos que lo que Dios dijo, eso se va a cumplir. Y hoy vamos también a ver 3 implicaciones o 3 bendiciones que tenemos al utilizar correctamente nuestro escudo de la fe. Número 1. Implica protección en medio de la batalla. ¿Y cuál batalla? ¿A cuál batalla nos estamos refiriendo? ¿O a cuál batalla se refería Pablo? En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, escuche esto, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabe qué sucede? Que hay 2 reinos, el reino de la luz, que es el reino de Dios, ¿verdad? Donde todo es bueno, perfecto, agradable, y el reino de las tinieblas, que es donde habita Satanás y todos sus emisarios. Pero ¿qué sucede con esto? Cuando nosotros no teníamos a Cristo en nuestro corazón, cuando todavía no le habíamos reconocido como Señor y Salvador, dice en la Biblia que nos encontrábamos en tinieblas, pero también la Biblia dice que Él nos sacó de esas tinieblas, nos sacó de ahí, de esas tinieblas, y nos puso en su luz admirable. Entonces, ¿qué significa? Que ahora que nosotros estamos en su reino, ahora nosotros pertenecemos al reino de la luz. Pero esto también implica que ahora hay una lucha, un forcejeo ahí entre la voluntad de Dios que Él quiere hacer en nuestra vida, entre cumplir sus planes en nosotros, de acuerdo a su perfecta voluntad, y una pugna ahí entre lo que las tinieblas quieren hacer para que esos planes no se cumplan. Entonces, de esta batalla es la que nos está hablando Pablo. Y de verdad que nosotros tenemos que estar bien entendidos de que esta batalla existe. A veces por lo mismo de que confiamos solo en lo que vemos. Mire, yo conozco gente que dice lo visto o lo tenido en la mano es lo seguro. Pero el reino de los cielos no nos enseña eso. El Señor nos enseña a que lo dicho por Él, eso es lo seguro. Entonces, cuando yo vengo y me convierto al Señor, tengo que ir cambiando esos hábitos, esos pensamientos, ¿verdad?, que yo tenía antes, que ahora que estoy en Cristo no me permiten crecer en la fe que Dios quiere que crezca. ¿Y por qué el Señor quiere que yo crezca en fe? Porque la fe es necesaria para todas las cosas. Mire, aquí si nosotros leemos cuando Pablo está diciendo que nos revistamos con esta armadura de la fe todos los días, con la armadura para pelear la batalla, él dice ante todo, pone un énfasis, ante todo tomen el escudo de la fe. ¿Y por qué ante todo? Porque por la fe es que recibimos todas las cosas. Por la fe es que entramos al reino de los cielos. Por la fe es que se reciben las promesas. Y cuando yo hablo de fe, me viene a la memoria Abraham. Sabe que para mí Abraham es un tema que no se agota de hablar. Cuando usted lee la vida de Abraham en Génesis, incluso Hebreos lo menciona, porque en Hebreos se habla acerca de varios hombres de fe. Y a Abraham se le llama el padre de la fe, porque Abraham mostró a Dios una fe de verdad inamovible. Una fe que iba más allá de las fuerzas de todo ser humano.
Usted sabe que a Abraham le tocó llevar a su hijo Isaac a hacerlo sacrificio para Dios. Dios le dijo, dame tu hijo y ponlo como sacrificio. Por supuesto que Dios después ya no permitió que eso fuera así. Él solamente quería probar la fe de Abraham. Y muchas veces cuando Dios nos pide algo, eso es lo que Él está haciendo en nosotros. O cuando te sucede algo malo, o cuando viene una prueba, ¿verdad? A veces cuando viene una prueba en nuestra vida empezamos a renegar, o de repente estamos enojados con Dios, ¿verdad? Diciéndole, Señor, ¿por qué permitiste que me sucediera eso? Señor, si yo soy tu hija. Mire, han habido circunstancias difíciles a lo largo de mi vida. Y en una de ellas, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué permitiste que me pasara eso? ¿Por qué, Señor, si yo soy tu hija? Si yo estoy cuidada por ti, tú has enviado ángeles alrededor de mí. Pero sabe una cosa, a veces Dios no le responde a uno. Simplemente Él quiere que nosotros crezcamos en fe a través de todas esas dificultades. Él quiere que nosotros nos quedemos con la confianza que todo aquello que sucede en nuestra vida y sobre nuestra vida es para bendición. Porque nunca jamás vamos a crecer en fe si no tenemos desafíos. Y esto es lo que quiero hablarles hoy. Que cuando nosotros usamos bien el escudo, cumple varios propósitos en nuestra vida. Dijimos que implica protección en medio de la batalla. Esa batalla que tenemos todos los días. Pero al usar este escudo, cumple varios propósitos en nosotros. Primero, nos defiende de cualquier ataque del enemigo. Segunda Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Aquí el que está hablando es Pablo. Muchas veces nosotros podemos empezar batallas o empezar carreras, pero algunos se quedan a la mitad de la carrera, algunos no llegan a la meta. Pero Pablo con toda certeza y con toda seguridad está afirmando, he peleado la buena batalla. ¿Y eso qué significa? Significa que aunque a ti no te guste, ¿verdad? Porque a veces no queremos enfrentar problemas. Yo creo que a nadie le gusta enfrentar desafíos o tener que batallar contra algo. Pero eso es parte de la vida del Hijo de Dios. Porque cuando Dios nos permite pasar por esas batallas es porque Él ya nos ha dado la victoria. Él jamás te va a enviar a una batalla para que tú pierdas. Él te envía a una batalla porque Él ya te ha dado la victoria y ya te ha provisto de todo aquello que tú necesitas para poder pasar esa batalla. Y Pablo aquí dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Cuál carrera? Nuestra vida en Cristo es una carrera en la cual no nos podemos detener, una carrera en la cual tenemos que seguir avanzando. Y pudiera ser que en esas carreras muchas veces se atraviesan obstáculos, pero ¿qué tenemos que hacer? Puede ser que eso a veces tienda a hacer que vayamos más despacio. No importa ir despacio, lo importante es que corramos, lo importante es que no nos detengamos y todavía mejor aún que no nos vayamos para atrás. Es importante que desarrollemos esa fe que nos permita correr la carrera, como dice Pablo, y hacerlo bien, hacerlo sin detenernos. Porque a veces las dificultades, ¿saben qué hace? Que el humano se desanime y aún siendo hijo de Dios y aún teniendo a Cristo en su corazón, a veces tendemos a decir, si las cosas son así, mejor para qué sigo, ¿verdad? O de repente empezamos a tener lectura de la palabra, empezamos a crecer en la oración. Y cuando miramos que en vez de mejorar las cosas se empiezan a poner peor, porque déjeme decirle que eso así es y no se asuste de eso. Porque cuando usted empieza a hacerle frente a las tinieblas, ¿sabe qué sucede? Le empieza a hacer daño a Satanás. Y él lo que quiere es provocar que usted se detenga. Entonces, un consejo sano es que cuando usted empiece a pelear espiritualmente, cuando usted empiece a ser intencional para crecer en la fe y vengan esas luchas, siéntase dichoso, porque eso significa que está golpeando las tinieblas. Dios no lo va a dejar. Dios no lo va a desamparar. Él siempre va a estar con usted en medio de la batalla. Y Pablo termina afirmando, he acabado la carrera y he guardado la fe. Eso me habla a mí de una vida que no solo transcurrió, no solamente inició a correr esa carrera, que no solo continuó y que acabó, sino que también la acabó bien. Porque hay personas que inician bonita la carrera del Señor.
la carrera en la vida cristiana. Pero al terminar sus días son gente que han perdido la fe. Mire, yo conozco personas que en su juventud fueron personas que amaban a Dios con todo su corazón, que le sirvieron, que Dios era lo primero. Pero ¿qué sucede? Cuando fueron pasando los años, cuando se fueron enfrentando a ciertos desafíos, la fe les empezó a decaer y terminaron sus días lejos de esa fe que Dios quiere darnos, que Dios quiere que desarrollemos como sus hijos. Entonces, la protección en medio de la batalla nos defiende de cualquier ataque del enemigo, eso con el escudo de la fe. Pero también nos capacita para apagar los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. Mire, si usted lee todo Efesios sinceramente es un ejemplo de oración para nuestra vida. Si usted va a Efesios 1, va a encontrar 1 y 2, va a encontrar que Pablo está orando, pidiéndole a Dios que le dé a la iglesia, que le dé a los creyentes un espíritu de revelación. ¿Revelación en qué? En el conocimiento de Él. Porque a veces nosotros no logramos pelear esas batallas y no usamos todos los recursos que Dios nos ha dado para esas batallas. Y a veces, sinceramente, nos quedamos a la mitad de la batalla. ¿Por qué? Porque no tenemos ese conocimiento claro. Porque tenemos que ir entendiendo cada vez más qué significa o qué implica ser hijo de Dios. ¿Sabe que ser hijo de Dios, para empezar, somos hijos de un rey? Y un rey, ¿qué tiene en su castillo? Un rey tiene manjares, pero también tiene ejércitos. Y ejércitos buenos que están siendo preparados para pelear buenas batallas. Y esto es lo que nos habla aquí la palabra en Efesios 6:16. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Era lo que les decía. Pablo pone un énfasis aquí. Si usted va y lee el capítulo 6 de Efesios, que era lo que les estaba diciendo, que todo Efesios es muy constructivo, para poderlo leer nos da mucha riqueza acerca de la autoridad a lo que tenemos derecho. Y Pablo está hablando aquí, sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mire, yo aquí quiero enseñarle algo. Siempre, para todo lo que el enemigo quiere atacar, o la forma o las armas con las que el enemigo quiere atacar, siempre hay algo con lo que usted puede contrarrestar ese ataque. Y así como existe el fuego de Dios, también el enemigo a veces levanta fuego extraño. O a veces quiere enviar esos dardos de fuego, como le llama Pablo aquí. ¿Sabe qué necesita usted para contrarrestar esos dardos de fuego? Tener el fuego de Dios en su vida, el fuego del Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios viene a visitar nuestra vida, cuando el Espíritu de Dios viene a llenarnos, ¿sabe qué sucede en nosotros? Que nos llenamos de fuego. Entonces no hay dardo del maligno que venga encendido con ese fueguito a podernos mover de nuestra fe. Y aquí compara Pablo con esos dardos de fuego, porque esto se utilizaba para ir a las batallas. ¿Y sabe qué era? Era como una flecha que en la punta tenía una especie de hisopo de tela, que eso se encendía con fuego, y cuando la lanzaban al aire iba y quemaba mucho del territorio que había del enemigo. Entonces, cuando vienen los dardos de fuego, Pablo dice, protéjanse con el escudo de la fe. Y le voy a explicar en nuestro contexto actual qué son esos dardos de fuego. Probablemente son malos pensamientos que puedan venir a nuestra vida. Pueden ser también malos sentimientos. Porque mire, yo quiero contarle que la fe muchas veces inicia aquí. Y le voy a decir por qué. Porque cuando usted empieza a leer la palabra del Señor y usted empieza a memorizar la palabra, usted primero lo hace con la mente. Pero como la palabra de Dios lo habla Hebreos, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, lo que sucede es que esa palabra, como es viva, a medida que nosotros la vamos leyendo, la vamos repitiendo, la vamos declarando al levantarnos y al acostarnos, ¿verdad? Como le dijo el Señor a su pueblo, esa palabra produce en nosotros un cambio. ¿Y cuál es el cambio? Que si yo antes no tenía fe, ahora voy a tener fe. Y entonces, ¿qué sucede? Satanás siempre está tratando de enviar esos dardos de fuego. Y lo primero que hace es enviarlos a la mente. ¿Por qué? Porque si el enemigo logra que esos dardazos que él está enviando puedan entrar a tu mente y tú no los resistes, sino al contrario, permites que esos pensamientos den vuelta en tu cabeza,
¿qué sucede? El enemigo ya ganó parte de tus pensamientos. Y cuando los pensamientos ya están creyendo algo que no es lo que Dios dice, eso empieza a bajar a tu corazón. Y cuando eso ya se gesta en el corazón, eso ya te lleva a accionar de una manera que no es la que Dios quiere. Pero igualmente es cuando tú estás constantemente declarando la palabra del Señor y cubriéndote con ese escudo de la fe. Porque así como leímos, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿cómo puedo yo desarrollar esa fe? A través de la palabra de Dios. ¿Saben que la Biblia dice que la fe viene por el oír? ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Es que mire, nosotros debemos de tener cuidado con aquello que escuchamos, con lo que vemos y con lo que hablamos. Porque nosotros somos o tenemos la forma de todo aquello que hemos visto y que hemos escuchado. La cosmovisión con la cual nosotros vemos la vida tiene que ver mucho con los pensamientos, con las palabras que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. Pero ahora que tenemos la palabra de Dios, nosotros podemos cambiar esa cosmovisión y poder ver a través de esos lentes de la fe con la que Dios ve. Entonces, dice la palabra aquí, que la fe es el poder que capacita a los creyentes para resistir y triunfar sobre cualquier ataque. Por eso Pablo hace el énfasis que ante todo, sobre todo lo demás que él estaba hablando, porque él empieza a hablar de una armadura, empieza a hablar de un yelmo, empieza a hablar de una coraza, habla de la espada, pero dice sobre todo, tomen el escudo de la fe. La Biblia es una forma en que nosotros podemos desarrollar la fe. La oración, la sangre de Cristo, son armas que Dios nos ha dejado. El nombre de Cristo para que nosotros podamos rechazar todos esos dardos que Satanás quiere enviar. Yo quiero explicarle y quiero contarle que muchas de las cosas que Satanás provoca en la vida del Hijo de Dios tiene que ver qué tanto espacio nosotros le damos en nuestra vida. El Señor tiene planes de bien sobre nosotros, pero Satanás, ¿qué quiere? Destruir esos planes de bien. Y él está enojado con esa creación que es el hombre, porque como dice Salmo 8, el Señor lo visitó, el Señor hizo al hombre poco menor que los ángeles. ¿Qué significa? Dice, le coronaste de gloria. El Señor nos ha dado autoridad, nos ha coronado, y Satanás eso le molesta, le enoja, y él está tratando siempre de atacar. Pero si tú te revistes con ese escudo de la fe, vas a poder resistir, porque los dardos pueden venir todos los días. Pero si tú tienes listo el escudo, si tú nunca lo dejas, porque la fe no la tienes que dejar nunca. No importa lo que suceda, no importa si hoy te levantaste, como dicen muchos, con el pie izquierdo, pero eso para mí lo que significa es que uno se levanta tal vez con ganas de seguir durmiendo o uno no tiene ganas de levantarse. No importa si ese día tal vez las cosas no te salieron bien, no importa si ese día de repente perdiste algo que para ti era algo muy preciado. Eso no importa. Nunca jamás podemos dejar la fe tirada. Podemos dejar cualquier otra cosa, pero nunca debemos dejar tirado el escudo de la fe, porque si nosotros tiramos el escudo de la fe, nos quedamos sin protección. Número 2, implica empoderamiento para vencer al enemigo. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que vence a este mundo? ¿Qué es lo que nos ayuda a nosotros a vencer todo lo que este mundo dice? Porque usted sabe que así como hay cosas lindas, también hay cosas difíciles, hay circunstancias difíciles, hay desafíos. A veces no salen las cosas como quisiéramos en el trabajo. Ahorita estamos pasando el desafío de que la economía se ha puesto más lenta, que la economía se ha detenido en algunas áreas. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es empoderarnos a través de la palabra de Dios para poder vencer al enemigo. Aquí dice la palabra que nuestra fe es lo que vence al mundo. ¿Y la fe en qué? La fe en lo que Dios ya dijo. Esta es la fe que vence. Esta fuerte confianza en la palabra significa también una firme confianza en el poder de Dios. Número 3. Implica que también debemos de cuidar nuestro escudo de la fe. ¿Y cómo podemos cuidar ese escudo? Porque mire, esto es de hacerlo a diario.
Esto es de estar constantemente, que nosotros cuidemos estar bien revestidos. Sabe que es muy lindo que Dios nos ejemplifique la protección que tenemos a través de buscarle, poniendo este ejemplo del escudo. Porque cuando nos ponen ejemplos es que nosotros podemos comprender con mayor amplitud lo que esto significa y todo lo que esto abarca. Primero, lee, estudia, medita y obedece la palabra de Dios, la Biblia. Salmo 119, del 9 a 11 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿De qué nos habla la palabra ahí? De estar meditando en los dichos del Señor, de estar guardando sus palabras, porque también tenemos que resistir las obras del enemigo en nuestra vida. También tenemos que resistir las tentaciones muchas veces. Muchas veces no son ataques de alguna enfermedad o de algún problema, sino muchas veces vienen tentaciones también a la vida que puede hacernos tropezar. Pero para que nosotros nos mantengamos libres de todo esto, porque mire, sí va a venir la tentación, sí van a venir los ataques. Aquel que crea o piense que esto no va a venir a su vida, déjeme decirle que eso sí va a venir, porque Dios permite que seamos probados y muchas veces por ese fuego que después de salir de esa prueba, nosotros vamos a salir con una mayor fuerza espiritual, con una mayor madurez espiritual, pero también con mayor pasión por Dios, porque nos damos cuenta que sus promesas son reales. Primera de Timoteo 4:13 nos dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Nuevamente vuelve a decir, ocúpate de la lectura. Pablo está exhortando a Timoteo, porque cuando nosotros queremos hacer algo bien en la vida, cuando nosotros le servimos al Señor, o no importa lo que estemos haciendo, tal vez en el trabajo, en el estudio, nosotros tenemos que hacerlo bien, y la única manera de que nos sostengamos y hagamos las cosas bien también es que nos mantengamos leyendo la palabra de Dios. Segunda Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Usa bien la palabra de verdad. Al escudriñar la escritura, tu fe crecerá y se fortalecerá. Mire, nosotros como hijos de Dios necesitamos alimentarnos para poder estar fuertes espiritualmente, así como nuestro cuerpo físico necesita alimento, porque usted puede pasar varios días tal vez en ayuno o varios días sin comer por alguna circunstancia, pero llega un momento donde su cuerpo necesita el alimento para seguir viviendo, y así es la necesidad que debemos de tener de la palabra de Dios. Si nosotros nos viéramos por dentro cómo estamos espiritualmente, puede ser que nuestro espíritu esté muy delgadito, esté muy débil. Y la única manera que nosotros tenemos para poderlo fortalecer es meditar, leer la escritura. También dedica tiempo a la oración. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. También Colosenses 4:2 nos dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y Tesalonicenses nos dice: oren sin cesar. Entonces la oración es uno de los recursos más poderosos que tenemos, y eso nos permite hablar con Dios para que aumente nuestra fe. Cuando oramos constantemente, estamos exponiéndonos a la presencia de Dios. Nuestros ojos y oídos espirituales se agudizan para utilizar ese escudo de la fe. Porque era lo que les decía, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, muchas veces traemos los conceptos que teníamos antes en la vida pasada. Ahí las cosas eran solo lo que miro, es lo que voy a creer. Pero ahora Dios nos está enseñando una nueva forma de pensar, una nueva manera de hablar. Porque quiero decirle también que su fe tiene que ir alineada con sus pensamientos y con sus palabras. A veces que creemos que tener fe es estar leyendo todo el día la Biblia, y que cuando de repente sucede un problema, hablamos sin fe. O cuando de repente hay un problema, también actuamos sin fe. Entonces la fe debe estar alineada, pensamientos, sentimientos y también nuestras acciones. Y muy importante, nuestras palabras. ¿Sabe que Dios se agrada cuando encuentra en nosotros fe? No solamente decir yo creo en Dios, no solamente decir yo tengo fe, sino que en realidad lo demostremos.
Hay un hermano que dice en su libro, cuando él habla de la fe, él dice, usted tiene que actuar como que de verdad la palabra del Señor es una realidad. ¿Qué significa eso? A veces leemos la palabra, pero a la hora de actuar estamos temerosos. Mire, ¿qué sucede ahora? De repente hay alguien que se enferma y tiene gripe y usted se empieza a sentir mal. ¿Qué piensa la gente ahora? Me dio el COVID, ya me va a empezar esto. Y la gente sabe que se empieza a imaginar. Se empieza a imaginar que está en una caja de muertos, que ya lo van a enterrar. Porque así como también debemos de usar nuestra mente para poder visualizar por fe lo que Dios nos está diciendo, así también a veces nuestra mente puede ser prestada a los pensamientos del enemigo. Entonces es muy importante que nosotros alineemos nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos nos van a llevar a la buena confesión, a las buenas palabras y a las buenas acciones. ¿Sabe usted que las palabras tienen un poder? Algo muy poderoso hace en nuestras vidas. La palabra de Dios a través de nuestra boca, a través de declararla en la oración, porque cuando nosotros oramos, para que usted pueda hacer una buena oración, tiene que ir con un corazón dispuesto, pero también debe usar la palabra de Dios, porque hay quienes se preguntan, ¿cómo podemos orar? Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Él les dio un modelo de oración, pero más que repetir eso, Él les dijo, oren así. ¿Qué significa? Que para que nosotros podamos tener una buena oración, debemos de ir a la palabra de Dios. Entonces, esa misma palabra que estamos hablando en la oración, esa misma palabra nos está llenando, nos está fortaleciendo, y usted tiene que aprender a usar su mente. Cuando usted esté declarando la palabra de Dios y usted está teniendo una necesidad de ver una respuesta de Dios, usted tome un pasaje y busque un pasaje de acuerdo a su necesidad. Por ejemplo, si usted necesita ver sanidad en su cuerpo, vaya y busque donde dice que Jehová es nuestro sanador, que ninguna de las enfermedades que vinieron a los egipcios vendrá sobre nosotros porque somos su pueblo. ¿Y sabe qué tiene que hacer usted? A medida que usted está confesando esa palabra, usted tiene que visualizarse en salud. Usted no se visualice todo enfermo, no se visualice tirado en una cama, no se mire con un bastón, usted mírese corriendo, caminando fuerte, mírese haciendo todas aquellas cosas que usted ha hecho cuando ha estado sano. Así es como funciona la palabra de Dios. Pero también por último, para cuidar nuestro escudo, ya dijimos, a través de meditar en la palabra, a través de buscar a Dios en oración, pero también poniendo nuestra confianza completamente en Dios. Isaías 41:10, se los voy a leer, dice, no temas, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré, siempre te levantaré con la diestra de mi justicia. Y otra versión dice, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Y eso qué significa? Cuando Dios dice ahí siempre, ¿qué significa la palabra siempre? Significa que va a ser todo el tiempo. Y Él siempre le dice a la gente, no temas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que siempre lo primero que viene a la gente o al humano es el temor. Y el temor bloquea nuestra fe. El temor no permite que nosotros podamos crecer en fe. ¿Sabe qué es el temor? El temor tiene que ver también con la incredulidad. Pero dice la palabra que para agradar a Dios es necesario que Él encuentre fe en nosotros, que nosotros creamos que Él existe y que Él premia a aquellos que le buscan. Entonces debemos de poner toda nuestra confianza en Él. En estos tiempos estamos siendo desafiados a crecer en fe. Hemos estado orando con los grupos de oración en contra de este virus del COVID. ¿Y qué es lo que hemos estado viendo últimamente? Que los casos han aumentado, que hay más muertes, que hay más problemas con el sistema de salud. Pero quiero decirte que esto no debe desanimarnos. Dios sabe lo que está haciendo en Guatemala. Y cuando venga una circunstancia difícil a tu vida, que probablemente tal vez ya lleves mucho tiempo esperando una respuesta y tal vez te has mantenido orando con fe, buscando al Señor, quiero decirte, no decaigas en tu fe. Sigue confiando, sigue creyendo, porque a través de ese proceso Dios sabe cuándo se va a terminar. Dios sabe cuándo inició y sabe cuándo se va a terminar.
pero el producto de lo que salga de ese proceso va a ser un producto muy bueno para tu vida. Y después, cuando quiera venir algo igual a ti, ya no te va a mover en tu fe, porque tú vas a decir: si Dios me sacó de ese problema, Dios me va a volver a sacar. Porque la palabra del Señor dice que Él otra vez va a hacer brotar fuentes de agua en desiertos, en lugares secos. Otra vez Él va a volver a abrir camino donde no lo había. Si ustedes recuerdan, cuando el pueblo de Israel iba huyendo de Faraón porque venían detrás de ellos, ellos llegaron al mar y no había un camino. Pero ¿qué sucedió? El Señor les abre el mar. Y eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Cuando estamos en esa actitud de confianza, cuando ponemos esa fe como escudo alrededor, cuando lo tomamos principalmente, ese escudo de la fe, para cubrirnos con la palabra de Dios, para cubrirnos con esa confianza de que Dios siempre está con nosotros, Él nos abre el camino. No importa la circunstancia que estés atravesando, quiero decirte que lo que Dios está esperando de sus hijos es que crezcamos en fe, es que le creamos. Por eso a Abraham se le llamó amigo de Dios, porque dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Que cuando llegues al cielo y Dios te encuentre, que te diga: bien hecho, creíste en mí. En ti fue hallada fe. Y eso es lo que Dios quiere encontrar en nosotros en este tiempo de crisis, en este tiempo donde ha habido esta pandemia. Dios lo que quiere encontrar en nosotros es fe. Que no hablemos como aquellos que no tienen esperanza, que dicen no se puede, que dicen no vamos a salir de esta, que dicen es lo peor que le ha pasado a Guatemala. No se va a recuperar de esto. Nosotros tenemos que hablar de una manera diferente, porque en eso también va a ser encontrada y probada nuestra fe. Porque entonces yo te pregunto, ¿qué diferencia tenemos con aquellas personas que no conocen al Señor si nosotros también estamos hablando como no conviene? Nuestra fe se tiene que notar. Nuestro escudo de la fe tiene que salir adelante cada vez que vamos a los lugares donde hay calamidad, donde se habla del infortunio, de lo malo. Tiene que salir nuestro escudo en protección, pero también para que otros vean la fe que hay en nosotros, la fe en lo que creemos, que es en el Dios Todopoderoso. Así que te voy a pedir que puedas cerrar tus ojos, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y hoy queremos poner, Señor, esta palabra delante de ti, pidiéndote, por favor, Espíritu Santo, que tú selles esta palabra con una convicción en cada corazón de que creer en ti, confiar en tus promesas, estar atento a lo que tú estás hablando, escucharte a ti más que escuchar a las voces de afuera, es lo que tú esperas de nosotros, es lo que nos va a sacar adelante. Señor, que cada uno de nosotros pueda tomar ante todas las cosas el escudo de la fe. ¿Para qué? Para poder resistir esos dardos del maligno, para poder resistir los ataques del enemigo que están constantemente, día a día. A través de los medios de comunicación están los ataques, a través de las cosas que suceden en la vida diaria, en la calle. Señor, que cuando nosotros nos levantemos, declaremos y vayamos seguros que ese escudo de la fe nos rodea, pero ante todo que tu presencia va con nosotros, porque tú le dijiste a Abraham: Abraham, tu recompensa será muy grande. Yo soy tu escudo, le dijiste. Yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Y hoy queremos declarar sobre cada uno que tú eres nuestro escudo, que tú eres nuestro galardón, que tú mismo te pones alrededor de nosotros para rodearnos, para cubrirnos, que cuando va a venir un ataque, tú metes tu mano. Cuando nosotros te creemos, tú metes tu mano y resistes todo ataque. Tu palabra dice que si no fuese por tu misericordia, ya hubiéramos sido consumidos. Pero por tu amor, por tu misericordia, tú nos rodeas con tu favor. Padre, en el nombre de Jesús te pido que mis hermanos hoy puedan ser levantados en fe.
Te pido que el que está caído, que el que está a punto de darse por vencido, hoy nuevamente pueda ser reavivado por la fe, por tu espíritu, por el fuego de tu espíritu, que hoy nuevamente se levante a volver a creer, a volver a decir: sí, Señor, yo te creo, porque tú lo volverás a hacer. Hoy en el nombre de Jesús venimos a cubrir a cada uno de los que están escuchando este mensaje. Los venimos a cubrir con la sangre del Cordero, pero también los cubrimos con ese escudo de la fe, que son el escudo de todas las promesas que Dios nos ha dado. Ese escudo está formado por todas esas promesas que están en la Biblia. Hoy, Señor, nos cubrimos de esas promesas. Hoy nos cubrimos con tu palabra. Hoy nos cubrimos con ese escudo de la fe. Gracias te damos, Señor, porque por la fe fueron muchos de aquellos hombres encontrados agradables ante ti. Y así queremos nosotros ser encontrados agradables. Que tú veas en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar y en nuestras acciones, que tú puedas ver la fe que tenemos en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Gracias por haber estado conectado esta noche. Te invito a que sigas meditando en estos pasajes de Efesios 6 para que tú puedas seguir creciendo en la fe en el Señor, en la fe en su palabra, y que podamos cada día ser revestidos de esa fuerza, de ese escudo que nos permitirá estar protegidos en contra de esos dardos del enemigo. Buenas noches, Dios les bendiga.